Me voy a hacer varias preguntas hoy. La primera pregunta es, ¿con qué objetivo estás tomando esta clase? ¿Cuál es tu propósito? Alguien que me diga qué quiere lograr con esta clase. Parecernos más a Jesús. Parecernos más a Jesús. Quiero aprender más. Quiere aprender más. ¿Qué más? Sobre el Espíritu Santo y aprender a estar lleno del Espíritu Santo. Aprender a, estar a vivir lleno del Espíritu Santo. A vivir lleno del Espíritu Santo. Ok, ¿alguien más? Crecer espiritualmente y lleno del Espíritu Santo. Y que entendamos cuál es la función del Espíritu Santo y qué tan importante es en nuestras vidas el Espíritu Santo. Ok. Qué Para bueno. día tras día aprender más. Qué bien, Matías. Entender lo que dejó escrito Dios a través de su palabra, escudriñarla más para aprender más de él. Ok, muy bien. Hermanos, el propósito siempre tiene que ser el mismo. Entender el por qué y el para qué. El por qué está escrito o el por qué tenemos el Espíritu Santo y para qué Dios nos dio el Espíritu Santo. En una palabra, practicar. Todo eso que estamos aprendiendo acá es necesario que nosotros lo empecemos a poner por obra, que lo empecemos a practicar en nuestras vidas. Porque si no, pues no estaríamos haciendo mayor cosa. La idea es que podamos ir practicando, ir mirando cómo lo ponemos en práctica. ¿De acuerdo? Pero tienen muy buenos propósitos, me alegra escuchar eso, me alegra bastante. Bueno, ¿en qué parte del estudio del Espíritu Santo vamos? Ahora mañana decir, estamos estudiando el Espíritu Santo. Les digo, en serio. Ya como 8 semanas ya. ¿En qué parte vamos del estudio del Espíritu Santo? Cuéntenme ustedes. No todos al tiempo. ¿Para qué nos regalaron el Espíritu Santo? Okay. O sea que hablamos de que el Espíritu Santo es un don, un regalo. ¿Qué más? Esa fue la clase de 18 días el martes. ¿Y cuál fue la clase del jueves? ¿Por qué uno debe bautizarse para pertenecer a la familia de Dios? ¿Para qué? ¿Por qué uno debe bautizarse? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué recibe uno al bautizarse? Recibe uno el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo, muy bien. Esa fue la clase del martes, de la semana pasada. ¿Y cuál fue la clase del jueves? Ese es el tema general. A ver. No estoy segura si fue el martes o jueves, pero hablábamos de que nosotros necesitábamos alimentar el cuerpo y necesitábamos también alimentar el espíritu. Ok, de eso hablamos el jueves, pero el tema del jueves que estaba ligado a eso, ¿cuál era? ¿Dónde qué? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo mora en... Nosotros. ¿En la qué? Cada uno de nosotros, que somos templo en la iglesia. En la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Ok. Recuerden que esta es la parte, ya dijimos que habíamos visto como la parte teórica o la parte histórica y todo eso, y esta es la parte práctica. Entonces, vamos a mirar en este momento la tercera cosa. Habíamos dicho que el Espíritu Santo hace 5 cosas en la iglesia, ha hecho 5 cosas en la iglesia. La primera es que es un don, un regalo, es el regalo o el don del Espíritu Santo. La otra es que mora en la iglesia, es decir, que mora en cada uno de nosotros. Pero vamos a mirar entonces el día de hoy, ¿cuál es la otra cosa que hace el Espíritu Santo?
Voy a dejar de compartir. Antes de compartirles la pantalla y que lo miren ahí, voy a hacerle una pregunta. Otra pregunta. El Espíritu Santo, a través de la historia de las Escrituras, ha manifestado que es un ser de poder, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Todos están de acuerdo? Esto es sí, esto es no. Para los que Sí. no tienen la cámara encendida. Sí, sí. Igual en la parte de abajo, donde dicen las reacciones, ahí pueden poner el dedito arriba, de eso pueden contestar sí, ¿cierto? O pueden contestar no. Ok. Amén. El Espíritu Santo, en la Biblia se nos muestra que el Espíritu Santo tiene poder. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Pregunto. En la iglesia del siglo XXI, en nosotros, ¿el Espíritu Santo sigue teniendo poder o ya no tiene poder? Tiene poder, pero no lo sabemos usar. No. No lo usamos, Daniel. no lo usamos en el buen sentido. Daniel, escúchame la pregunta. Sí, sigue. Sí tiene. Sí tiene. Ujú. ¿Todos están de acuerdo con que tiene? Amén. Sí tiene, hermano. Ok. ¿Qué ha pasado? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Y no lo dejamos obrar. No creemos. Nosotros no dejamos que entre a nosotros. A ver. ¿cómo No digo? sabemos. No dejamos que entre. A ver, voy a ir Ya entró. aquí agarrando las principales. Entonces, la hermana Diana Quintanilla dice, nosotros no dejamos que entre. A ver, hermana, explíqueme eso porque habíamos dicho que cuando nos bautizamos, nos regalan el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. ¿Sí? Que nosotros no lo vemos, pero que está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo así que nosotros no lo dejamos entrar? ¿O qué es lo que nos quiere decir, hermana Dina? Lo que pasa es que en veces sí lo recibimos cuando lo bautizamos, hermano. Claro que sí. Pero en veces sabemos que él tal vez quiere entrar en nosotros, pero nosotros no damos esa cabida. O sea, sí lo recibimos, claro, pero no trabajamos en él, pues, bueno, en veces pues uno ve que es débil. Entonces, como dicen que cuando... ¿Es débil quién? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Nosotros. Ah, bueno. Eso sí. Sí, entonces como dicen que cuando uno comete pecados, el Espíritu Santo se pone triste, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una... Bueno, yo lo tomo así. Entonces, por eso digo yo que no dejo que él entre como debe de ser. Ok, Que hermana. sí lo recibí, claro que sí. Hermana, entonces no es que, que yo no deje entrar el Espíritu Santo, es que no lo dejo actuar, porque él ya está dentro de nosotros. Ok. Es que no lo dejo actuar. ¿Alguien más iba a decir? ¿Qué pasó con nosotros entonces? Si el Espíritu Santo es el mismo, si el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tuvo poder, si en el tiempo de Jesús tuvo poder, si con la iglesia del primer siglo tuvo poder, ¿qué pasó con nosotros? ¿A qué hora se le acabó el poder al Espíritu Santo? Los escucho. Somos nosotros los que no permitimos que él obre. Con Nosotros nosotros, somos. con nosotros no ha pasado nada. Lo que pasa con nosotros es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. También. Eso es lo único que pasa con nosotros. Ajá. Así es. Yo les Sí. pregunto, ¿y ustedes creen que eso es nuevo? No. 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 Realmente no. Si yo me pongo a analizar, si cada uno de nosotros nos ponemos a analizar las cartas paulinas, pues a veces hay en unas que es muy explícito, en otras está un tanto implícito, que incluso los cristianos del primer siglo no dejaban actuar al Espíritu Santo en sus vidas. No estaban dejando que el Espíritu Santo actuara como debería de actuar. Algunos de ustedes me dirían, hermano, pero ¿usted de dónde saca eso si Pablo no les dice? Pues, a ver, hermanos, ¿qué creen ustedes que pasaba en una iglesia como la de Corinto? ¿Qué creen ustedes? Había mucho desorden, había mucho... Sí, o sea, sabemos la problemática, ya Ferri, sabemos la problemática. Pero entonces, ¿qué pasaba con la iglesia en Corinto? ¿Por qué la iglesia en Corinto tenía tanta problemática? Porque no sabían darle buen uso al Espíritu. Pues eso de que no sabían es más bien no permitían que el Espíritu Santo obrara como tenía que obrar en ellos.
Cualquier parecido con las congregaciones del siglo XXI en el mundo, eso es pura coincidencia. ¿Qué pasaba en una iglesia como la de Éfeso? ¿Tenía problemas la iglesia de Éfeso? Sí. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia de Éfeso? Idolatría. No, en Éfeso había idolatría, más los hermanos en Éfeso no hay una que se les dijera que fueran idólatras como tal. Pero ¿cuál fue el problema de la iglesia en Éfeso? Que habían dejado su primer amor. Habían dejado su primer amor. Es lo que Juan les escribe en Apocalipsis, ¿no? Cuando el Espíritu Santo le dice, escribe a la iglesia que está en Éfeso, y dice que conocía las obras que había hecho y conocía todo el trabajo de amor que había hecho, pero tenía contra ellas que habían dejado su primer amor. Primer amor. ¿Y por qué dejaron el primer amor? Miren, hermanos, si una iglesia, si una congregación en el primer siglo tuvo presencia apostólica entre las congregaciones gentiles, fue Éfeso. Pablo estuvo sirviendo en Éfeso alrededor de 3 años. Timoteo sirvió por muchísimo tiempo. Y como si fuera poco, el apóstol Juan vivió muchísimos años sirviendo en la congregación de Éfeso. ¿Tenía la congregación de Éfeso todo lo necesario o más de lo necesario para hacer una congregación, digamos en nuestros términos, ejemplo para las demás congregaciones de Asia y de Acaya? Sí. Tuvo los mejores ejemplos y por bastante tiempo. Tenían las mejores Si, ayudas. si comparamos la iglesia en Éfeso y la iglesia en Tesalónica, ¿quién tuvo más apoyo, por así llamarlo, con relación a los personajes que la Biblia nos muestra o nos ilustra la historia que estuvieron en ella? ¿Tesalónica o Éfeso? Éfeso. Éfeso. Pues solamente Pablo estuvo 3 años en Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Unos meses, pero no me acuerdo cuántos. Algunos días. O sea, no podemos contar ni siquiera 2 semanas enteras porque sabemos que lo único que sabemos por el libro de Hechos es que estuvo 2 días de reposo. Wow. O sea, estuvo 2 días sábado. O sea, no sabemos si llegó el viernes y se fue al otro sábado, si llegó ese sábado y se fue al otro sábado, si llegó el lunes, pasó ese sábado y esperó el otro sábado. O sea, no la tenemos clara. Pero fueron menos de 1 mes. Y aún así, la iglesia en Tesalónica y en Berea, pues Pablo los exalta. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron ellos? Escudriñaban las escrituras a ver si lo que se les estaba diciendo era verdad, ¿cierto? Entonces, miren, hermanos, pensemos en un momentico en las dificultades y las problemáticas que nosotros tenemos hoy como iglesia. A ver, cuénteme en qué problemáticas tenemos nosotros hoy como iglesia. Enumérenme en algunos de los problemas que nosotros, a los que nos enfrentamos hoy como iglesia. ¿Cuál es ese? Murmuración. La murmuración, adulterio, fornicación. fornicación, la mentira, Pastores que hacen mal uso de los Envidia. fondos de la iglesia. envidia, El chisme, la chisme, idolatría. la idolatría, Pastores que hacen mal uso de los fondos de la iglesia también. malversación de fondos, Avaricia. avaricia. Todos los pecados que cometemos nosotros. Ave María, o sea, cuando les dije lo del Espíritu Santo, ninguno. Los problemas de la iglesia en un minuto me dieron 10. ¡Qué bellezas! Ave María. En eso sí somos expertos. Ave María. Ok. De esos 10 que ustedes me acabaron de mencionar, También.
¿Cómo, Lady? Lady, ¿ibas a decir algo? No se te escuchó. Se escuchó, se le cayó la llamada. Nos hace falta también el primer amor, otra vez. 11. ¿Sí? Ok. Dígame, de esos 11 que acabaron de... Bueno, los 10 porque el 11 sí, ya lo saben. De esos 10, dígame, de estos 10 que ustedes mencionaron, ¿cuál es nuevo? Ninguno. 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 A ver, vamos por iglesias. Vamos por iglesias, no es que Corinto los tenía todos. La iglesia de Corinto los tenía todos. ¿Saben algo, hermanos? Hay algo bien, para mí hay algo bien lindo. La hermana Rosa Soto dice nuestras actitudes. Para mí hay algo bien lindo con la historia y con lo que es la iglesia en Corinto. ¿Por qué razón? Porque de las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto es como si fuera una radiografía de las congregaciones de ahora. Si ustedes empiezan a leer Primera y Segunda de Corintios, yo lo leí la semana pasada, y entonces uno ve que hay una cantidad de cosas en las que los corintios estaban fallando, que son las mismas en que muchas congregaciones nuestras fallamos hoy en día. Pero ¿saben qué me parece a mí muy bonito? Pues no que fallen, ¿no? Y que me pone mucho a pensar, es que nosotros a veces somos muy boquisueltos y nos apresuramos a decir juicios que ni siquiera un apóstol del tamaño de Pablo los hizo. Porque cuando yo leo 1 Corintios capítulo 1, los primeros versículos, o 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 1, los primeros versículos, encuentro la misma salutación de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Acabamos de decir que Corinto tenía muchísimos problemas, que tenía de pronto algunas peores de las situaciones que nosotros vivimos. Y aún así Pablo le dice que es la iglesia de ¿qué? De Dios. La iglesia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, es que esa congregación no es la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces nos referimos de esa forma tan déspota a aquellos por los que Jesús también murió? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ponerlo. Pero traje todo esto, hice esta radiografía, este escáner de la realidad de las iglesias por varias razones. Primero, para que nosotros entendamos de que no es algo nuevo. O sea, nosotros no nos estamos enfrentando a nada, absolutamente nada nuevo. Hermana Ana Castro, cuénteme usted qué podría ser lo más aberrante, lo más así, que uno diga, no, esto podría llegar a la iglesia, podría llegar al pueblo de Dios y no se puede permitir. ¿Qué podría ser? ¿Qué piensa usted, hermana Ana Castro? ¿Algo que no se puede permitir en la iglesia? Sí, pero que usted diga, no, eso ya es el colmo de los colmos, pues eso no lo podemos permitir. Alguien que le ayude. No quiero hablar. Yo pensaría Pues que una franca idolatría. Pero venga, de a uno. Daniel y después Beatriz. Daniel, ¿qué ibas a decir? Yo pensaría que una franca idolatría, o sea, que comencemos con algún tipo de idolatría fuerte. Fuerte o débil, a veces se ve idolatría en la iglesia del Señor. Lastimosamente, yo siempre lo he dicho, las iglesias se parecen mucho a nosotros, menos a sus líderes, menos a Jesús.
Entonces eso ya por ahí va arrancando un poquitico de idolatría. Y a veces esa misma, llevándolo al extremo, Daniel, es lo que genera divisiones, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en Corinto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de aquel, yo soy de aquel otro. Beatriz, ¿ibas a decir? Pues que de pronto uno vea o alguien que quiera blasfemar contra el Espíritu Santo, que eso ya no lo podemos permitir. Bueno, eso no lo permite la Biblia, pero la blasfemia contra el Uno ve que Espíritu alguien Santo esté podría blasfemando contra estar el ahí. Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo podría estar ahí, sí. Bueno, pues entonces no sería nuevo, ¿no? Pero algo más tangente, perdón, algo más tangible. ¿Qué podría ser algo más tangible que usted? Que uno permita a los líderes y pastores de la iglesia y a los diáconos, a todo el liderato de la iglesia, que algunos de ellos vivan en franco pecado. O sea, que viva en pecado, en algún tipo de pecado, y que no se actúe sobre eso. Exactamente, eso es lo que yo he visto. Bueno, ¿sabes qué es lo peor? Que cambiemos nuestras doctrinas a que sean doctrinas que no estén en la Biblia. Creo que esa sería la respuesta más, pensándolo mejor. Y todas esas ya pasaron. Ninguna es nueva. En Éfeso pasaba eso. Sí. En Éfeso estaban unos tal Nicolaitas. Nicolaitas eran unos discípulos de un Alejandro. Que el tipo negraba. Que eran judaizantes. No era Arango. Era un Alejandro, pero no Arango, ¿no? ¿Eran judaizantes esos? No, eran agnósticos y negaban la deidad de Jesús. ¿Sí? Entonces, el homosexualismo, no. Es más viejo, pero esa era la que quería que dijeran. Eso es más viejo, pero viejo. Pero Pues viejo. sí, pero es un pecado. No, yo no estoy diciendo que no sea pecado, pero yo quería que llegaran a ese punto, porque pues, yo estoy diciendo, de lo que nosotros vivimos, no hay nada que no se haya vivido antes. Alguien me puede decir, ay, no, hermano, pero la depravación sexual. ¿Depravación sexual? Sodoma y Gomorra. Kinder. Sí, es que sí sabías que era muy viejo. Eso es un kinder comparado con Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan qué le dijeron los habitantes de Sodoma a Lot cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot? Querían estar con él, querían estar con el ángel. Sáquelos para conocerlos. Y conocerlos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era para estar con ellos sexualmente. Y Lot les dice, venga, no hagan esa maldad. Yo tengo unas hijas que son doncellas, se las voy a dar, hagan con ellas lo que les da la gana. Esperemos sus viejas. Traigan unos muchachos que están muy bonitos. Entonces, mire, lo que quiero mostrar con eso, lo que quiero ilustrar, están muy angelicales. No tenemos esa experiencia. No hay nada que va a pasar que sea realmente nuevo. Todo ha pasado. Entonces, ustedes han escuchado ese dicho, acá en Colombia hay un dicho que de todo se ve en la viña del Señor. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Ok. De todo se ve en la viña del Señor. Y la única forma en la que nosotros como iglesia podamos o no detener o al contrario permitir que este tipo de cosas pasen es entendiendo que el Espíritu Santo no ha dejado de tener poder. Pregunta: ¿qué don o qué poder especial tenía Timoteo? ¿Qué don especial tenía Timoteo? Ninguno. Tenía mucha fe. No, pero era perseverante. No, pero un don especial. Sabemos que Timoteo tenía el don de la sanidad. ¿Nos dice la Biblia que Timoteo tuviera el don de la sanidad? No. ¿Resucitó a alguien Timoteo? Era un joven normal. No, pero pues, los que tenían los dones especiales tampoco eran anormales. ¿Hablaba lenguas Timoteo?
No. No lo especifica la Biblia. Mi mamá dice que tenía el don de la imposición de las manos. Muéstrame en la Biblia donde dice que Timoteo imponía las manos. Que no impusiera las manos con ligereza, pero es que el don de imponer las manos no era absolutamente, no era así, eso no era un don. La imposición de manos era un acto tradicional de los judíos y de la iglesia del primer siglo, donde la imposición de manos representaba el apoyo de los líderes de la iglesia hacia la persona que le estaban imponiendo las manos. Era algo muy diferente a lo que pasaba cuando los apóstoles imponían las manos para transmitir el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué poder entonces tenía Timoteo? Ninguno. El poder de la palabra. Aparte de ese, ninguno. Y bueno, tampoco es que se nos diga que Timoteo era el más elocuente, porque no dice la Biblia que Timoteo era elocuente. Apolos era elocuente. ¿Sí? ¿Recuerdan que Apolos llegó a donde Priscila, aquí a Corinto, y que era elocuente? O sea, hablaba bien, hablaba chévere el hombre. Sí, de Timoteo no se nos dice eso. ¿Pero por qué estoy hablando de Timoteo? Porque miren lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Voy a leer, antes de compartir la pantalla, voy a leer esto. La hermana, ¿quién dijo? No sé quién escribió, creo que fue la hermana. Sí, la hermana Rosa Soto dijo alentar, ¿sí? Timoteo alentaba a la iglesia, pero miren, que era tan normalito Timoteo que Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero para que nadie tenga en poco tu juventud tienes que ser ejemplo en palabra. Entonces a las hermanas trátalas de esta forma, a los hermanos mayores trátalos como si fueran tus padres, a los más jóvenes dándoles ejemplo, ¿sí? Pero ¿cómo iba a lograr Timoteo eso? De la misma forma en que usted y yo lo podemos hacer el día de hoy o en este tiempo. Dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. El espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Alguien que lo tenga en la Reina Valera, que por favor lo lea. Amén, hermano. Bien pueda, mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, hermano, muchas gracias. Mira cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok. ¿A qué espíritu se está refiriendo el apóstol Pablo acá cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu tímido o un espíritu de cobardía? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Por qué les hice la pregunta de qué poder, qué don especial tenía Timoteo? Porque este mismo Espíritu Santo que obraba con poder en Timoteo es exactamente el mismo Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. ¿Me están escuchando bien? Amén. ¿Me escucharon bien? Amén. El Espíritu Santo que obró en Timoteo, el que Pablo le dice que no es que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu poderoso, dice de poder, de amor y de dominio propio. Miren las tres cualidades que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Es un espíritu poderoso, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Cuando dice que es un espíritu de dominio propio, ¿a qué se refiere? ¿Que el Espíritu Santo se domina el mismo? A que es capaz de controlarnos a nosotros. Él es el que nos controla a nosotros. Entonces, acá es donde diría un amigo mío, aparecieron las llaves. Acá fue donde aparecieron las llaves. Tres cosas de las que nosotros tenemos que convencernos y empezar a dejar actuar el Espíritu Santo. Me he podido con la cámara. Tres cosas. Número uno, el Espíritu Santo
que mora en cada uno de nosotros es un espíritu de Poder. poder. No me confundan ese poder con dones milagrosos. Son dos cosas totalmente aparte. Los dones milagrosos estaban, como lo vimos en clases anteriores, para comprobar la predicación de los apóstoles. Juan dice que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros para que vieran y creyeran. Ya nosotros no tenemos que comprobar la predicación de los apóstoles porque nosotros tenemos la Biblia revelada. ¿Sí? Como les he dicho en muchas ocasiones, Pedro no decía, bueno, hablan la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. No. ¿Cierto? Entonces, es un espíritu poderoso. ¿Dónde y cómo va a mostrar ese poder el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es que el Espíritu Santo, que estaba en Timoteo, que era un espíritu de poder, que es el mismo Espíritu Santo que ustedes mismos dijeron, es el mismo Espíritu Santo que no ha cambiado, que está en nosotros? Entonces, por ende, por conclusión lógica, el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en Elizabeth, que mora en Alejandro, que mora en Jesús, que mora en Daniel, que mora en Ulises, que mora en Saúl, que mora en Dina, que en Diana, en Blade, en Rosa, en Geomer, es un espíritu poderoso, ¿sí o no? Amén. Sí. Es un espíritu poderoso. Amén, amén. Como es un espíritu poderoso, ¿qué es lo que hace ese espíritu poderoso? Una pregunta. Sí, hermano Saúl. No, Ulises. Ulises. Leímos el versículo 7, pero si leemos el versículo 6, ¿sí? Aparentemente sí hay ahí un don especial con Timoteo, porque dice que le fue dado a través de la imposición de mis manos, le dice Pablo a él. Okay, sí. Que es diferente, es muy diferente al del bautismo. Entonces, sí. lo que fue por sus manos transmitido. Entonces, aparentemente, no sé, me da la impresión que probablemente sí tenía alguno que nosotros no conocemos. Muy probablemente sí tenía, pues casi todos los predicadores en el versículo 6, porque el 6 sí. lo dice claramente. Sí. Muy probablemente sí lo tenía casi todos los predicadores evangelistas de la iglesia del primer siglo. Tenían esos dones especiales, algunos dones especiales que tal vez nosotros pues, no los conocemos porque la Biblia no nos los muestra, ¿sí? Pero sí se entiende en el versículo 6 que hubo un don especial, ¿cierto? Dice el versículo 6 de 2 Timoteo 1 en la nueva versión internacional. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, ¿sí? Un don especial. Vamos a pensar en cualquier don especial. La Biblia nos da aquí la libertad de pensar en cualquier don especial. Pero lo que está diciendo acá, que es lo más importante, es que aún los dones especiales, yo necesito ¿qué? O el que los recibía necesitaba ¿qué? El avivamiento. Avivarlos. Muy bien. Porque mire, dice, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Es decir, que el hecho, y qué bueno, gracias hermano Ulises por hacernos mirar el versículo 6, el hecho de tener un don especial, aparte del regalo del Espíritu Santo, no garantizaba entonces que una persona fuera a conducirse siempre de la forma, voy a decir correcta porque no encuentro otro adjetivo, pero que estuviera siempre como ahí, haciendo la voluntad de Dios. De pronto, Timoteo estando en Éfeso, con todas las situaciones que estaba viviendo, viene un poco de desánimo, ¿no? Y por eso Pablo le dice, avive, despierte, mijo. No deje morir el don que hay en usted. Y después le dice que el don de Dios es que el espíritu que Dios nos dio es que no es un espíritu de cobardía o un espíritu, sino que es un espíritu de ¿qué? De poder. De poder. De amor. Vamos de a una. Poder. Poder. ¿Cuál poder?
Y no se vale que empiecen a cantar, hay poder, poder, en Jesús. No, no se vale que empiecen a cantar. Todo el poder que tiene el Espíritu Santo, que inclusive incluye la resurrección. Ok. Que fue, o sea, que Él resucitó a Jesucristo. Pero dice que es un espíritu de poder. ¿Cómo obra el poder del Espíritu Santo en nosotros hoy? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo obra el poder del Espíritu Santo en el cristiano hoy? Guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Dominio propio. Dándonos Esa es sabiduría. otra. Esa está en la tercera de esta misma, Saúl. Dándonos sabiduría. Dándonos sabiduría. ¿Alguien más? Discernimiento, recordándonos la palabra. Motivándonos a la compasión. Nos Sí. consuela. ¿Cómo que se llama lo del pecado? Convicción de pecados cuando estamos pecando. No danos temor de hablar de Cristo. Sí, nos puede dar valor. Fortalece. Fortalece. Nos da poder de enseñar, o sea, no tener temor ni miedo, sino que somos... Sí, todo eso está muy bien, pero Sí, no pero llega. no. No, sí, o sea, yo no puedo decir sí, pero no, porque sí, o sea, todo lo que ustedes están diciendo es real. Pero entonces, mire, es que yo no quería poner este ejemplo, pero bueno, ustedes me obligaron. Conste que yo no quería, pero ustedes me obligaron. No, a ver. Usted Todo póngalo. lo que ustedes acabaron de decir es real. El Espíritu Santo se demuestra así. Entonces, si el Espíritu Santo hace todo eso en nosotros, ¿por qué nosotros todavía no somos el tipo de cristianos que Dios quiere? Porque no hay dominio Porque no propio. lo dejamos trabajar. Porque no queremos obedecer. El Todavía principal, estamos... escúcheme muy bien, el poder del Espíritu Santo en la iglesia de hoy, en el cristiano del siglo XXI, es el poder transformador. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, que les dice, venga, ustedes, ¿quién los fascinó? Que tan rapidito dejaron de creer. Ustedes, ¿por qué se están dejando de llevar por allá? Y por allá dice Pablo, esas bellas palabras de, hijitos míos, estas cosas por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, el poder del Espíritu Santo es un poder transformador que me lleva a mí a cada día parecerme más a Jesús. Y antes de que ustedes me levanten la mano y digan, ay hermano, pero es que yo estoy en la iglesia del Señor desde los años 1600 y yo todavía sigo siendo lo mismo y a mí todavía y a mí no me miren así, bla, 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 Sí, bla, pero bla. si uno es muy fiel, le dicen, o se transforma de esa manera que usted quiere, le dicen a uno fanático, como me dijeron Venga, a mí venga, estos días. Beatriz, Usted era una fanática. Beatriz. Señor. Aclaro algo, no es como yo quiera. Es como es Cristo como quiere. la Biblia quiere. Exacto. Entonces, a ver, ¿por qué nosotros, y aquí Beatriz que la puso aquí, usted sabe Beatriz que yo trato siempre de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, y el 11º mandamiento es no dar papaya. Y el 12º es a papaya partida, papaya comida. Beatriz dio papaya. Entonces, ni modo, ¿no? A ver. ¿Quién la manda? ¿Quién la manda, no? Mira lo que pasa, pero es muy bueno el punto de Beatriz. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice, si un ángel del cielo o cualquier otra persona o aún nosotros les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito. Sea anatema. Anatema, que traduce maldito.
En el versículo 10, si mi memoria no me falla, en el versículo 10, Pablo le dice a los Gálatas, o busco el favor de Dios o busco el favor de los de hombres. los hombres. Dios. Ninguno de nosotros está aquí para hacer la voluntad de ningún otro. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Ujú. Ah, pero si yo llevo esa transformación, me van a decir fanático. Ni modo. Que Ni digan. modo. Que lo digan. Por mí, Que, Pues, mi o mamá, sea, que mi mamá ya no me quiera, que mi papá no me quiera, que mi papá ok. me desherede. Eso ya no importa. Es que, a ver, y lo pongo de la siguiente forma. ¿Por qué a nosotros nos pesa tanto? Yo voy a utilizar una palabra durísima aquí, que nos estigmaticen con algo con relación a Jesucristo, pero si nos estigmatizan con cualquier cosa del mundo sin novedad alguna. Pero ¿por qué nos pesa tan? Ah, no, es que yo no, es que me dicen fanático. Y es que no es precisamente el fanático lo que a la gente le duele, sino que los dicen evangélicos. Y eso es el insulto más grande para la gente que sigue a Cristo. Pero, mire, si yo, por parecerme más a Jesucristo, me van a decir lo que me quieran decir, digan lo que les dé la gana. Porque al fin y al cabo, el que murió por mí fue Jesucristo, no ninguno de los que está hablando, número uno. Número dos, el día del juicio final, al que le voy a tener que dar cuentas es a Jesucristo, no a los que están hablando. ¿Sí? Ujú. Ah, es que eso es fanatismo. De malas. Pues no le contesté de malas, porque ya no, ya ahí sí todo tu fanatismo se fue la hipocresía, ¿no? Bueno, esto lo estoy hablando aquí entre nosotros, ¿no? Es precisamente eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. A Timoteo lo estaban acusando de, venga, pero Timoteo, usted es un peladito, usted que nos va a venir a enseñar a nosotros. Acá en Colombia tenemos un dicho de, usted le va a enseñar a su papá a ser hijos. Ujú. ¿Sí? Entonces, Pablo le está diciendo, venga, usted no se desanime, porque al fin y al cabo, usted le tiene que dar cuentas a ellos. Entonces, imagínese Beatriz, la escena del juicio final de Beatriz. Estamos todos allá ante el tribunal de Cristo. Beatriz Durango, paso al frente, ar. Amén. Aquí Y le estoy. dice el Señor, Beatriz, ¿usted por qué no quiso dejar que el Espíritu Santo la transformara para parecerse cada vez más a mi Hijo Jesucristo? La respuesta de Beatriz, monumental. Ay, Señor, me decían fanática. Me daba pena. Me daba pena que me dijeran fanática. No, No, a mí no me da pena. No, sino que yo... acabo de decir. No, Okay, sino entonces, que me dijeron ¿cómo? fanática. Yo, oiga, prefiero ser fanática y seguidora de Cristo a hacer lo que hace el mundo. Entonces, dice, ¿cómo así? Yo sí, porque es que el mundo está siguiendo el pecado, la maldad, la crueldad. Y yo quiero transformar cada día mi vida a Cristo. Entonces, ojo. El manual dice, Este es el primer, ahí es donde nosotros vamos a ver el poder del Espíritu Santo. No, ya le voy a dar la palabra, hermano Jesús. El poder del Espíritu Santo no está en los dones milagrosos, que eso es otro tema, Está y en la que lo vimos transformación. en clases atrás, que la misma Biblia dijo que esos dones iban a cesar. Hermano Jesús. El problema más grande que todos nosotros tenemos es de que nosotros nos preocupamos más en lo que las personas piensan de nosotros que preocuparnos en lo que Dios piensa de nosotros. Si nosotros nos ponemos a preocupar de lo que Dios piensa de nosotros, todo sería una maravilla, todo sería lo mejor, pero nos preocupamos más en lo que piensa fulano, en lo que piensa mengano, que fulano ni mengano no nos ha salvado, si no ha sido Dios. Ese es el problema más grande que tenemos nosotros. Eso es muy cierto. Nosotros estamos más pendientes de lo que opinen los demás a lo que opine Dios. Entonces, el poder del Espíritu Santo es el poder transformador. Tiene, el Espíritu Santo lo que quiere hacer en usted, lo que quiere hacer en mí es que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesús. Hermanos, pero eso no viene de una forma milagrosa. ¿Cómo así? Sí. Es un milagro que no viene de forma milagrosa. Es un milagro la transformación, obvio,
pero no viene de una forma milagrosa. ¿En qué sentido no viene de una forma milagrosa? No es que el Espíritu Santo, yo me bauticé hoy y el Espíritu Santo vino y ya. Me dio un giro de 180 grados y listo. No. Ese poder nosotros lo vamos a alcanzar al empezar al cada día estar alimentando el Espíritu. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Escudriñando las Escrituras, obedeciendo las Escrituras. ¿Sí? La otra característica que tiene el Espíritu Santo es que es un Espíritu Santo que es ¿qué? Sino que es un Espíritu Santo de poder y de ¿qué más? Amor. 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 ¿Y cuál amor? El amor. El amor ágape de Dios. El amor de Dios. El amor que busca el bienestar del otro, incluso por encima del mío. Lo bueno, lo puro, lo amable. El amor que busca el bienestar del otro, incluso por encima de mi bienestar. Y eso ahí sí está un tanto delicado. ¿Por qué razón? Porque para eso, para nosotros llegar a esa calidad de amor, el Espíritu Santo ya nos ha tenido que pegar una transformadita. Porque tenemos que dejar el egoísmo, el egocentrismo, los celos, la envidia, etcétera, etcétera. Con las cuatro. Facilito. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios no cabe el, no, es que yo tengo que figurar, yo tengo que sobresalir. No. Jesús sobresalió, porque hay algo que eso es natural. Pero con humildad. Exactamente. Usted haga su trabajo, lo que usted tiene que hacer, cumpla con lo que usted tiene que hacer, hágalo bien hecho y usted va a sobresalir. Sin necesidad de pisotear a nadie. Voy a retomar lo que dijo Beatriz, no porque ella lo haga o lo diga, pero ¿qué es lo que pasa con muchas personas que tienen cierto conocimiento de las Escrituras? Y es a los que realmente pues podríamos llamar fanáticos. Son muy buenos juzgando el actuar de los demás, pero no se miran ellos. Exactamente. Entonces eso sí es fanatismo, Beatriz. O sea, cuando yo estoy juzgando la vida de Alejandro, pero no me fijo en la mía, y como se los he dicho en otras clases, ¿por qué juzgamos tan duro al hermano que simple y llanamente peca de una forma diferente a la mía? Entonces, ahí es donde no está obrando el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que hacer las cosas por Dios, para Dios, con amor, dejando que el Espíritu Santo me transforme. Yo no puedo llegar a decirle a otro, no, es que mire, es que como yo soy cristiano, yo me comporto así. Porque eso decían los fariseos en Mateo. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano orando en el templo? Sí. ¿Cómo fue que dijo el fariseo? Gracias te doy, Señor, porque soy judío, porque soy fariseo. Ayuno cada tanto, doy diezmo de todo lo que me gano, bla, 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 bla. Pues, Señor, ¿qué harías vos en la tierra si no me tuvieras a mí en la tierra? Vas a dejar de ser Dios el día que yo me muera. El día que yo no esté para hacer todo esto que a vos te guste, imagínate. ¿Sí? Pero dice la Escritura que estaba el publicano allá postrado de rodillas, diciendo soy un hombre pecador. No merezco. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la diferencia. Eso es el amor. El Espíritu Santo está para darnos eso. Y lo otro, sí, le voy a dar gusto al hermano Saúl, dominio propio. ¿Y qué es eso de dominio propio? Ay, no todos. Sujetar la carne. ¿Cómo? Sujetar la carne. Sujetar la carne.
Alguien más, la hermana dice, la hermana Rosa dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué más? ¿Qué más es eso del dominio propio? Controlarse uno cuando está hablando con alguien. Muchas veces lo quiere sacar a uno de casilla. Es controlarse uno. Controlar la lengua. Controlar la lengua, controlarse uno. ¿Qué más es el dominio propio? Cuando uno esté tentado a pecar, no pecar, que uno pueda sostenerse. Ok, Lady, ¿qué ibas a decir? No se te escuchó. Respetar. Mana Lady, ibas a decir algo, no se te escuchó. Que controlar las emociones. Controlar las emociones, todo eso está en el dominio propio. Muy bien. El dominio propio es, digamos, un hilo conductor. Nosotros no podemos tener dominio propio sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. No hay cómo. No hay cómo. El dominio propio es el que me va a permitir a mí ser dominado por el Espíritu y no dominado por la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal, como habla Pablo en Romanos. Pero entonces no es dominio propio, es dominio del Espíritu Santo sobre nosotros. Sí. Dominio propio se entendería como que es que yo puedo dominar, sí, con la ayuda de algo, pero en ese caso más es el dominio del Espíritu Santo sobre nosotros. Que a la larga eso es lo que se quiere. Estar dominados por el Espíritu. Nosotros necesitamos estar dominados por el Espíritu. Pero para poder estar dominados por el Espíritu, primero el Espíritu Santo nos tuvo que haber transformado. Entonces, mire que es un hilo. El Espíritu Santo me empieza a transformar, y cuando el Espíritu Santo me empieza a transformar, yo voy a empezar a cambiar. Vamos cediendo. Yo voy a empezar a cambiar, Beatriz. Entonces yo me voy a empezar, a los ojos de muchos, a volverme fanático. No importa. A volverme extremista. No importa. ¿Sí? Y yo tengo que tener cuidado con esto porque hay cosas que la sociedad tolera que la Biblia no. Entonces, cuando a mí me dicen este cuento, este chiste de la ideología de género, que yo decido qué género tener, pues eso va directamente en contra a la creación natural. Porque la Biblia dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿Sí? ¿Y cómo llamaba la primera pareja? Adán y Eva. Adán y Eva. Era Adán y Eva, no Adán y Esteban. Nada. Era Adán y Eva, no era Adán y Esteban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Dejar que el Espíritu Santo me empiece a transformar. Cuando el Espíritu Santo me empieza a transformar, voy adquiriendo o voy creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y voy creciendo en amor. ¿Por qué? Porque tampoco va a ser bueno o no iba a ser bueno que el Espíritu Santo me empiece a transformar y yo empiece a querer aplastar a todos los que no van en el mismo proceso mío. El proceso de cada uno es diferente. Entonces ahí es donde necesitamos del amor y ser dominados por el Espíritu Santo. Cuando les pregunté qué era el dominio propio, ustedes dijeron dominar la lengua, dominar cuando vamos a pecar. Mire, el dominio propio es simplemente nosotros doblegar, dominar nuestra naturaleza carnal, dejando actuar el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pablo lo llama dominio propio? Porque el objetivo es, recuerdan que en la clase pasada les decía, ¿qué estamos alimentando? Si alimentamos la naturaleza carnal, nos vamos a comportar más carnalmente. Cuando nosotros alimentamos el espíritu y dejamos de alimentar lo carnal y empezamos a alimentar el espíritu, nuestro ser espiritual, ¿qué va a pasar? Ese ser espiritual se va a fortalecer.
Se va a poner biguita. Va a ir al gimnasio, allá, va a alzar buen peso, ¿no? Y nos va a organizar la vida. Entonces esas cosas que primero eran tan difíciles para mí, ya no lo van a hacer. ¿Qué ha pasado? Y por eso empecé esta reunión diciéndoles, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Qué ha pasado? Que nosotros nos hemos escudado en textos de la Biblia mal interpretados, muy mal interpretados, para simple y llanamente tener cautivo al Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros decimos, la hermana Rosa dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, parecéis en ellas te dan vida eterna y te dan testimonio de mí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso y empezamos nosotros a justificarnos a nosotros mismos. Ah, sí, la carne es débil. Sí, la carne es débil porque nos da sueño. Ya algunos de nosotros tenemos sueño. La carne es débil porque nos da hambre. La carne es débil porque nos da sed. Pero en ese texto no dice que la carne es débil porque los apóstoles estuvieron pecando. Pero esas son las que nosotros sacamos del sombrero del mago. O sea, ¿qué es más fácil? Analicen qué es más fácil. Echarle la culpa a otra cosa. Pequé. Ah, Señor, yo pequé porque la carne es débil. Del error. Yo pequé porque la carne es débil. Carajo, pero es el único texto que hemos leído. Nunca leímos Santiago. Justificarlo. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué somos nosotros tentados? ¿De dónde vienen nuestras tentaciones? De nuestros propios deseos. Nuestra propia. De Nuestros propios malos deseos o nuestra propia concupiscencia. ¿Nuestra qué? ¿Nuestra qué? Propia. Ah, ok. Entonces, ¿por qué andan echándole la culpa al diablo de todo? Ay, es que el diablo me tentó. El diablo no lo tentó. La Biblia dice que usted lo tienta en sus propias concupiscencias. Si nosotros nos dejamos transformar y empezamos a dejar que el Espíritu Santo nos domine, ¿qué creen ustedes que va a pasar con las concupiscencias? Se mueren. No va a haber tales cosas. Entonces, la solución las tenemos nosotros en la mano. ¿Sí? Aquí la Biblia nos las está mostrando. Al que se condene, cosita de cada uno. Se les dijo, se les advirtió. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esa es la razón número 3 o la forma número 3 de lo que el Espíritu Santo hace en usted y en mí como iglesia. Es un espíritu de poder, un espíritu que nos transforma. No de una forma milagrosa, es dependiendo las ganas que nosotros le coloquemos. Mire, lo voy a colocar con la siguiente ilustración. El Espíritu Santo no se puede convertir en nosotros como mi deseo de ser fitness. Porque yo quiero tener un buen cuerpo, un cuerpo atlético, unos abdominales marcados, sin dejar de comer, sin ir al gimnasio. ¿Ustedes saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Nunca va a pasar eso. ¿Sí? Cuando le hagan un retoque en Photoshop. No, bueno. Pero en la vida real, nunca. Nunca. Cuando vamos a nosotros, ay, hermano, esta iglesia no tiene el Espíritu. No es que la iglesia no tenga el Espíritu, es que usted no está dejando actuar al Espíritu Santo, porque la iglesia es usted, no el edificio. ¿Y eso cuándo va a pasar? Si nosotros no empezamos desde hoy a poner por práctica esto, a dejar que el Espíritu Santo por fin empiece a transformarnos, para que empecemos a alimentar el Espíritu. Van a pasar los años, van a pasar los meses y nada.
Dentro de 10 años vamos a estar otra vez hablando de, venga, hablemos del Espíritu Santo en la iglesia otra vez, a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo. No podemos ser oidores olvidadizos. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. El jueves, Dios mediante, nos veremos. No veo, bueno, 2 minuticos si tiene una pregunta con relación al tema. Y hermano Alejandro, ¿cómo hacemos? No veo al hermano Marco Durán que tenía las oraciones de las peticiones por materiales. Hola, hermano. Sí, hermano. Sí, sí. No sé, tal vez alguna hermano lo puede dirigir, tal vez. Daniel, ¿te las envío? Hágale. Hágale.